Hola amigas y amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Hace unos meses os presentamos en un vídeo la historia de Strong, la legendaria revista española de finales de los años 60 que nos presentó los grandes personajes del cómic franco-belga. Lucky Luke, los Pitufos, Spirou y Fantasio, Benito Sansón. Hoy hemos querido complementar aquel trabajo con una entrevista con uno de sus dos artífices de la revista. En este caso Miguel Agustí, que junto a Ray Ferrer fueron las personas que pusieron en marcha aquella aventura en los últimos años del franquismo. Queremos también comentaros que si os gustan nuestros vídeos, os pedimos que os suscribáis y que dejéis también vuestras opiniones en la caja de comentarios. También deciros que nos gustaría mucho recibir vuestras sugerencias sobre qué tipo de personajes, qué álbumes, qué revistas os gustaría ver en nuestros vídeos. Y así nosotros os los podríamos preparar. Bien, pues nada más, únicamente desearos que disfrutéis de esta entrevista. Esto fue obra absolutamente de Ray, porque yo no estaba metido en el mundo de los cómics hasta entrar en Strong. Pero también Bruguera no trataba, como sabemos, demasiado bien a sus dibujantes, y enseguida nos empezaron a visitar pues no solo el gran Pedro Alférez, sino los hermanos Oliván, Oli y Ricardo Oliván, Alberto Solsona, que me hizo los guiones de un personaje que yo creé, Cartulino, Enrique J. Abad, gran amigo de, tristemente fallecido, gran amigo de Ray y luego cooperador en Onomatopeya, en fin, hasta Pañella, que dibujó unas páginas, y es decir, y sí, pagábamos prácticamente una tercera parte o la mitad más que Bruguera, y los dibujantes recuperaban sus originales, lo cual era muy importante. Y me he olvidado de Han, el gran Han, claro, Han, que nos creó Don Talarico y que nos hizo incluso un personaje medieval, 4 páginas en honor a Gago y su ¿cómo se llama? guerrero del antifaz. ¿El Guerrero del antifaz? El guerrero del antifaz. Y son 4 páginas increíbles publicadas en Strong. Han sordomudo, se hacían los guiones, el dibujo, el rotulado, con un humor increíble. Vino a Strong recién llegado de Cuba, que había estado él y su familia muy mal, vinieron casi con una mano delante y otra detrás, según recuerdo. Y ya te digo, creó Don Talarico, que es un remedo de un personaje que había creado para Bruguera con otro nombre, y sus páginas tuvieron un éxito en Strong extraordinario, extraordinario. Pues no lo sé, porque no fueron ni de Ray ni mías. Fue creo que Adolfo Moreno, que era mi jefe,
nuestro jefe en realidad, pero que era un hombre que nos dejaba hacer y se reía mucho de todo lo que hacíamos. Y bueno, la redacción de Strong era una juerga continua, muchas veces también alguna que otra discusión, pero no llevamos nos dieron el material. ¿No? Sí, lo del nombre de Strong, por ejemplo, es que Bruguera tenía comprados tantos títulos, Registrados. tantas registradas, tantas cabeceras, y Argos tenía una que era Strong. A mí al principio no me gustaba nada, pero luego con el paso del tiempo y viéndola en los kioscos, era muy fácil decir, ha salido Strong. Por ejemplo, esto lo explica Loquillo en sus memorias, que cada miércoles estaba en el kiosco. Parodiando una novela de Hemingway, Barcelona era una fiesta. Culturalmente era tremendo. Había 3 grupos de teatro independiente, no aficionado, sino independiente, que la gente hacía cola pagando. Uno de ellos era Gogo Teatro Independiente del Instituto Americano, en el que coincidimos Ray y yo. Y a partir de ahí, hablando de cómics, yo trabajaba en la librería Argos de mi padre y un día en un metro Ray y yo nos pusimos a hablar de cómics, y a mí me habían pedido si conocía a alguien que supiera de cómics para montar una revista juvenil. Y yo inmediatamente se lo dije a Ray. Puse en contacto a Ray con mi jefe y llegaron a un acuerdo y así nació Strong. ¿Verdad? Sí, totalmente, totalmente. Ten en cuenta que además muchos dibujantes españoles aquí no conocidos trabajaban mucho para el extranjero. Oli, que había hecho los chistes del The Times, creo recordar, semanales, y luego los chistes semanales de La Vanguardia. Era una persona muy conocida. Pedro Alférez era conocidísimo en Francia por unas historias de aventuras en el siglo XVI, creo, y dibujaba con pincel. Ricardo Oliván era un mago de las páginas de pasatiempos. Alberto Solsona, que era el más nuevo, nos sorprendió con sus páginas de Arturito King. Murió también joven y era un dibujante de línea limpia y clara extraordinario. Pañella, bueno, incluso estuvo a punto de colaborar Vázquez, pero no se atrevió. Con Javier Tomeo Javier Tomeo trabajaba en Argos en las enciclopedias. Ah, vale. Y cuando yo iba a irme a la mili, se decía que un año, aunque mi mili fue extraña y duró 3 meses. Ray se buscó en alguien para que me sustituyera y cogió a Javier Tomeo, que ya escribía. Y cuando yo regresé a los 3 meses, pues él continuó allí. Bueno, es que Antonio Martín es mucho Antonio Martín.
pero era un trabajo muy arduo y de mucha imaginación. En cuenta, por ejemplo, los 8 primeros números los hicimos completamente entre Ray y yo. O sea, todo lo escrito, dibujado, traducido. Yo traducía durante todo Strong me quedé con 3 personajes, que fueron los pitufos, por supuesto. Lucky Luke lo quería para mí, y luego Gastón el Gafe, aunque luego Gastón el Gafe se lo di a Juan Potau, que luego sería guionista, se llevaría un Goya al mejor guión adaptado por El Rey Pasmado, y que dirigió películas y tal, que también venía del mundo del teatro. Pero era un trabajo muy arduo, y yo viéndolos con la distancia, sí, hay alguna historieta que no hubiera puesto. Por ejemplo, el último intento de un personaje en el gran Pedro Alférez y Tomeo de guionista, que tuvimos que cortar la aventura, que quería ser como una copia de Asterix, pero en Ibero, y yo no estaba de acuerdo, porque no me gustan las copias, no, todo ha de ser original. Pero yo no creo que fuera una revista criticante. Era la primera revista de cómics cultural, con las páginas centrales, en aquella época yo creé las páginas literarias en las que sacamos, era el año 69-70, a Antonio Machado, a Miguel Hernández, a Alberti, junto con Verne, a Kafka, a Samuel Beckett, es decir, no solo era una revista de cómics. Los temas del Naughty Strong eran temas que no enseñaban en el colegio. Yo no creo que se pueda criticar, porque no. Bueno, yo una vez le pregunté a mi padre, papá, ¿qué es un intelectual? Y él me respondió, una persona que tiene intelecto. Y el intelecto sirve para razonar, no para criticar pomposamente. Sí, lo que pasa es que Ray y yo éramos muy idealistas y no sabíamos que se podían registrar los nombres. Entonces yo no registré el nombre Pitufos, con lo cual habría estado ganando 3 millones de pesetas al mes, con lo cual mi padre, que se estaba arruinando, le hubiera ayudado, con lo cual yo hubiera acabado arruinado en la cárcel, con lo cual yo... Hicimos una foto, Ray, José Solá, Olga y Jacinto y yo. No estaba Tomeo, que ya lo habían devuelto a las enciclopedias. Yo, por mi parte, estaba triste, muy triste y dolido. Y dolido por 3 cosas. Una, porque mi padre no me había dicho nada que pusiese en alerta a los demás. 2, que los demás me culpasen de que yo no les había dicho nada. Esto ya ha pasado, hablo de ese día. Sí. Y 3, con
pasmado, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber... o sea, cuando te quedas congelado. Cuando pasó el primer momento de enorme disgusto, ¿pensasteis en alternativas? ¿En alguien que pudiera inyectar capital para que la revista siguiera? ¿Alguien que conocierais? No sé. ¿Algún editor? Claro, editoriales que había Bruguera y poco más, ¿no? Sí, pero no. No lo pensaste. Strong era algo tan nuevo y tan particular que dudo mucho que la... Además era la época en que empezaban a aparecer los cómics de terror, Vampus, Dossier Negro, tal, y que mató la revista juvenil, ese tipo de cómic. En realidad Strong quedó también Gaceta Junior en el número 90, que era del grupo La Vanguardia, y todos los intentos de revista juvenil con grandes dibujantes fueron fallidos. Duraron poco. En Gaceta Junior estaba Antonio Martín, sí, llevándola. Y duraron poco, y realmente lo que se impuso pues, fue el Vampus, Dossier Negro. Los superhéroes Marvel, que empezaban ya. Los superhéroes Marvel que Vértice empezaba a sacar en el 69. Sí, y también fue el declive de todo esto. En realidad fue un declive, yo creo que a nivel europeo, que luego se superó y volvieron a surgir Dupuy y todas estas editoriales grandes, franco-belgas, alemanas, pero hubo un impasse en que la revista juvenil desapareció y Strong se había llevado en el año 70, creo, el premio en Suiza de la mejor revista juvenil española. Pero el público empezó a cambiar, empezó yo no sé si tendría algo que ver con que faltaba poco, el Franco estaba ya muy viejo. ¿Qué tirada llegasteis a tener como máximo? No lo sé, nunca me preocupé de la tirada, pero se vendía. Entonces, en el momento, al margen de que se da esa coyuntura en la que otras revistas y otras ofertas empiezan a hacer dura competencia con las revistas juveniles, en los últimos meses antes del final, ¿hubo una caída de ventas? No. Se mantenía. No, porque, por ejemplo, Gaceta Junior era todo dibujo realista, no era dibujo cómico, personaje o dibujo franco-belga, todo era dibujo realista. Luego hubo los intentos de álbumes como Axtur, Trinca, La Trinca. Sí, es decir, te das cuenta con el tiempo. ¿Tú eres Miguel Agustín Strong? Sí. Pero yo siempre he dicho una cosa. Ray me iba muy bien, porque Ray sabía mandar y yo sé sugerir que mande. Entonces, yo siempre procuro mantenerme en un segundo plano. Yo hago mi trabajo. Supongo que es lo mismo que le pasó a Iván del Porter, guionista de Johanny Pierluis y de Los Pitufos, que todo el mundo habla de Pello y nadie habla de él. Supongo que él fue el creador del nombre Los Pitufos y de los personajes a los que Pello dio forma. Entonces a mí, quizás sea porque mi padre fue un hombre famoso, conocido, pero para mí mi padre era un señor con el pelo despeinado en pijama y tosiendo que se levantaba por las mañanas. Entonces esto de la fama
lo he conocido mucho, tanto por ver a mi padre firmando libros en plena calle, a ver mi casa y la librería apedreada por radicales. Lo de la fama, no sé si perjudica o no, pero todos los hijos de famosos somos tipos raros. Bueno, yo estaba realmente angustiado con esos personajes, porque en Cataluña ya se editaban con el nombre Barrufets, un nombre maravilloso que significa, es algo así como chico, travieso, así. Y tenía que ser además una palabra que pudiera conjugarse como verbo. Entonces yo pensaba, nenufos, no, era la época, eres una nena, no, era peyorativo. Y un día pasando delante de Radio Barcelona, vi una talla de madera de Ampatufet, que es el personaje, el pulgarcito catalán, con su barretina debajo de una col y una vaca que se lo va a comer. Y pensé, Patufet llevaba también el gorro frigio como los pitufos, que es la barretina. Dije, patufo no, me sonaba sandalias. Petufo me olía mal, potufo olía peor y putufo ya no digamos. Y quedó pitufo y me quedé... Dije, parado en medio de la calle Caspe, diciendo pitufo, 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 pitúfame esto, pitúfame lo otro, so pitufo. Bueno, en realidad fue un tanto ridículo. Habíamos publicado toda la historieta en la revista con el nombre del Pitufísimo. Pero con la censura de Barcelona no había pasado nada. Otro es cuando intentamos publicar el álbum. La censura era la de Madrid y nos censuraron el título del álbum. Claro, yo pensamos enseguida un título alternativo y yo propuse un poco como homenaje a Tolkien, El Señor de los Pitufos. Lo curioso es que cuando se publicó el álbum, lo único que cambiamos fue la portada y en Madrid no se dieron cuenta porque toda la tripa de la historieta que ya estaba impresa salía con el nombre de Pitufísimo y el texto y en los bocadillos era el Pitufísimo. No hay tanto. Luego fue fuerte, se vendió mucho y ya te digo, cuando en el número 90 con una portada magistral diseñada por Ray Ferrer, sí, con Gastón Lagaffe de espaldas llorando en un rincón. Ray y yo en ese momento estábamos planeando y diseñando 2 revistas más. Una más infantil y otra para adultos tipo piloto. Pero hubo un desfalco del dueño del Banco de Madrid, con que mi padre se había asociado, y una de las primeras cosas que cayó fue Strong, desgraciadamente.